Hagamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Soñamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Estimados oyentes, el silencio es un recurso invaluable para nuestra salud mental, pero también para nuestra salud física, y es ese medio fundamental para fortalecer incluso nuestra conexión con la naturaleza. ¿Cuántas veces hemos ido a visitar un espacio natural con el ánimo de poder gozar del canto de las aves, del susurro del viento y cuando menos pensamos un equipo de sonido? Pues en un mundo cada vez más ruidoso, aprender a valorar y proteger el silencio se vuelve una necesidad urgente. Así que en este contexto, pues vamos a ampliar acerca de esta información, de este tema, porque el silencio también puede ser una herramienta de sanación y de conexión con la naturaleza. Le damos el cordial saludo a nuestro compañero Guillermo Aguilar. Nuestro oxígeno. ¿Qué tal, Marian? Muchas gracias. Cordial saludo para ti y para todos los oyentes de Nuestro Oxígeno. Este programa es producido por el portal caliradio.co, la emisora virtual amiga de El Medio Ambiente, la dirección de Carlos Alberto Ramírez, la asistencia técnica de nuestros compañeros Oscar Giraldo y Juan Mosquera y la coordinación de nuestra compañera Juliet Mora. Pues tú lo has dicho, Marian, hoy la contaminación acústica es un fenómeno que va en aumento, sobre todo en las ciudades con alto nivel de industrialización o que son densamente pobladas. El ruido es considerado uno de los contaminantes más agresivos. Constituye un problema medioambiental y social que afecta la calidad de vida y la salud de la población. Causa trastornos físicos, pérdida de audición y desequilibrios psicológicos. Por ello, en todos los países los gobiernos orientan a los ciudadanos sobre el peligro que representa, así como también implementar medidas preventivas para tratar de reducirlo en el ambiente. De este tema estaremos hablando hoy aquí en Nuestro Oxígeno. Bienvenidos. Así es, estimado compañero Guillermo Aguilar, y es que numerosos estudios pues han demostrado que el silencio contribuye a la reducción del estrés, la ansiedad y también la fatiga mental. En un entorno de silencio es allí cuando el cerebro realmente puede descansar y también regenerarse. Y es así como mejora la concentración, la creatividad y la claridad mental. Es muy difícil rendir con todas las actividades si no hemos dormido bien. Además, el silencio también facilita la meditación, la introspección y yo diría que también la respiración consciente, porque esto permite que realmente nos conectemos con nuestras emociones y que también incluso hasta podamos encontrar un estado de paz interior. Volviendo al ejemplo, lo quiero retomar. No es lo mismo uno haber dormido 8 horas que haber dormido 2 o 3 y tener que hacer todas las actividades comunes que hacemos en el día a día. Entonces, hoy precisamente queremos hablar de esa necesidad de realmente poder descansar. La sugerencia de los gobiernos pues es precisamente la de adoptar buenos hábitos como disminuir el volumen de reproductores de audio, de televisores, de equipos de música, utilizar protecciones adecuadas o mantener a distancia los altavoces en diferentes conciertos o en discotecas. La exposición prolongada al ruido pues provoca efectos bastante negativos a la salud de las personas, como la disminución de la capacidad auditiva o sordera también conocida, trastornos psicológicos como paranoia, irritabilidad, estrés, mal humor, alteraciones en el rendimiento intelectual, entre otras. Incluso la pérdida auditiva
conlleva consecuencias que afectan la vida cotidiana debido a que dificulta las relaciones sociales, disminuye el rendimiento académico y laboral y limita también las oportunidades de trabajo, provocando sentimientos de aislamiento, soledad y depresión. En el caso de la población más joven, pues experimentar este tipo de trastornos de forma temprana les va a afectar muchísimo en la comunicación con los demás y el desarrollo cognitivo, el desarrollo socioemocional, los resultados académicos y las oportunidades laborales también se van a ver perjudicadas. La contaminación acústica entonces es un fenómeno que va en aumento, sobre todo, como ya lo decíamos, en ciudades con alto nivel de industrialización o que son ciudades densamente pobladas. La causa principal del ruido es la actividad humana en el transporte, en la industria, en la construcción de edificios o en diferentes obras públicas. Asimismo, causa de problemas fisiológicos como la pérdida de la audición, problemas con la presión arterial, dolor de cabeza, taquicardia, fatiga, aceleración cardíaca, trastornos también en el sueño, molestias digestivas, disminución incluso del apetito sexual o enfermedades cardiovasculares como infartos o también llegan a suceder problemas cerebrales. Son muchas las consecuencias que trae el no poder descansar bien, por ejemplo. Y es que el silencio es clave para fortalecer esa relación también con la naturaleza. ¿Por qué decimos esto? Porque al alejarnos del bullicio de la vida urbana y sumergirnos en un entorno natural, pues es allí cuando realmente podemos escuchar esos sonidos tan sutiles del viento, del agua, los insectos, las aves. Y esta experiencia, Guillermo y oyentes, nos ayuda a desarrollar una mayor conciencia ecológica, también valorar el equilibrio de los ecosistemas, algo tan sencillo como empezar a escuchar el canto de un ave y luego preguntarnos qué ave será la que está cantando, ¿será una ave endémica, vive aquí, es migratoria? Practicar el ecoturismo también es un llamado muy importante cuando hablamos de silencio, en espacios donde se fomente ese respeto, sobre todo por la capacidad de carga, porque esto realmente va a permitir que vivamos una experiencia que está llena de armonía, pero también de renovación. Por ejemplo, los parques naturales, las reservas ecológicas, las zonas protegidas se convierten en esos refugios para el descanso y para la conexión con nuestro entorno. Y sabiendo que es tan necesario e importante el silencio o más bien regular el ruido, pues es aquí donde conscientes precisamente de este gran impacto que tiene en la salud y en el medio ambiente, pues que debemos hablar precisamente de la resolución 627 del 2006 del Ministerio de Ambiente. ¿Por qué? Porque es aquí donde se establecen cuáles son esos niveles máximos permitidos de ruido en diferentes zonas de nuestro país y que también fija medidas para el monitoreo y el control. Pero, aunque hablamos de regulaciones, pues sabemos que el ruido sigue siendo hoy un problema latente en muchas ciudades de nuestro país. Tenemos el tráfico vehicular, la industria, las construcciones, pero sobre todo las actividades recreativas. Estos generan niveles de ruido que superan, evidentemente, los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud, Guillermo y oyentes, y que también ponen en evidencia algo muy importante, y yo creo que es esa necesidad que tenemos de poder fortalecer la aplicación real de esas normas y promover una conciencia ciudadana sobre la importancia de reducir el ruido. Cabe recordar, Marian, que los ruidos pues forman parte de nuestra vida cotidiana y la relación entre ruido y salud es estudiada desde hace mucho, pero mucho tiempo. Continuamente estamos expuestos a fuentes sonoras del entorno natural, laboral, social, en general a niveles que no representan peligro para la salud. Sin embargo, son muchas también las situaciones en las que hay niveles de ruido o a niveles de ruido que son potencialmente peligrosos para la salud y afectarían pues de esta manera la calidad de vida. Es por eso que incluso desde el año de 1986, la Organización Mundial de la Salud declaró que la pérdida auditiva por exposición excesiva al ruido
era una de las enfermedades irreversibles más frecuentes. Miremos cuán complicado y cuán difícil es esto. Pero los efectos nocivos del ruido no se limitan a la salud auditiva, sino que van mucho más allá. Así es que, por eso, el día de hoy, para que analicemos las consecuencias más importantes del ruido sobre la salud o en la salud de las personas, estamos nosotros tocando este tema aquí en nuestro oxígeno. Los ruidos son sonidos fuertes e indeseados que interfieren o impiden nuestras actividades, llegando incluso a configurar un tipo de contaminación más conocida como la contaminación sonora o la contaminación auditiva. Como ya lo decíamos, la Organización Mundial de la Salud recomendó que los niveles de ruido en el exterior durante el día no deben de exceder los 55 decibelios. 10 años después, la misma organización recomendó un valor máximo nocturno de 40 decibelios para prevenir entonces efectos adversos sobre nuestra salud. Y cada vez son más las fuentes de ruido que generan un verdadero problema ambiental, sobre todo en las ciudades. El transporte, sea público o particular, las bocinas de los vehículos, los acelerones exagerados de los carros, las alarmas, los pitos, cornetas, claxon. Eso es solamente un ejemplo de este tipo de cosas. A eso se suman también las obras de construcción, los ruidosos servicios de limpieza o recolección de basuras, los locales comerciales, bares, salones de fiestas que tienen equipos a alto volumen. Y en fin, a la hora de determinar el grado de molestia de un ruido, pues son varios los factores a tener en cuenta. Entre ellos entonces, como lo decíamos, está también la intensidad y el tiempo de exposición. Pero también influyen las características del sonido y la sensibilidad individual. El ruido tiene también un componente subjetivo que, al ser vivenciado negativamente por una persona, puede entonces producir los efectos adversos en la salud, los cuales ya les mencionamos hace unos instantes. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. En Colombia, la ley protege el derecho a un ambiente libre de ruido, pero ¿realmente lo respetamos? ¿Sabes qué puedes hacer si el ruido en tu comunidad te afecta? Nuestro oxígeno. Estimado Guillermo y oyentes, y efectivamente, como lo hemos estado destacando, pues el ruido no solamente afecta a los humanos, sino que esto también tiene un impacto significativo en los animales. Ustedes se preguntarán por qué, especialmente en aquellos que habitan precisamente en las ciudades o que han sido desplazados debido a la expansión urbana. Y es que el ruido constante, así como genera estrés en nosotros, pues también lo genera en los animales, y esto puede provocar alteraciones en su sistema nervioso, incluso cambios hormonales y debilitamiento del sistema inmunológico. Y esto los hace mucho más vulnerables a enfermedades y reduce su esperanza de vida. Muchas especies como las aves, las ranas, los insectos, lo típico que nos encontramos en un parque, pues dependen del sonido para comunicarse, para advertir sobre peligros o también incluso para atraer pareja, para lograr aparearse. Entonces el ruido de la ciudad interfiere con esos llamados. ¿Qué ocurre aquí? Pues que hace mucho más difícil su reproducción, su supervivencia. Algunas aves incluso les quiero contar que han modificado sus cantos para hacerse escuchar sobre el ruido urbano, pero esto no siempre es algo efectivo. También tenemos animales como los murciélagos, los zorros y algunas aves que han cambiado sus hábitos de ruido, y aquí les quiero dar un ejemplo. Algunas especies nocturnas evitan áreas ruidosas, lo que limita sus fuentes de alimento, sus fuentes de refugio, y en otros casos, pues los animales deben cambiar esos horarios de actividad, y esto también altera sus interacciones con el ecosistema. El ruido, especialmente el que es generado, por ejemplo, por construcción, por tráfico, por eventos urbanos, obliga a muchas especies de animales a abandonar precisamente esos hábitats tradicionales, y esto puede llevarlos a lugares menos adecuados para su supervivencia, donde pueden enfrentar más competencia, menos recursos
Y nosotros somos tan privilegiados, por ejemplo, en la ciudad de Cali, que tenemos un montón de parques urbanos, que la zona rural de Cali es el 70% y solamente la urbanidad es el 30%. Entonces, pues en gran manera realmente afectamos no solamente a nuestros vecinos, a nosotros mismos, sino también a los animales con los que compartimos el entorno, Guillermo, porque veámoslo también, por ejemplo, con las aves migratorias. Algunos insectos, algunas aves, utilizan el sonido, pero también la vibración para poderse orientar. Entonces, si hay contaminación auditiva, aquí lo que está ocurriendo es que hay una gran interferencia con estos mecanismos y es así como se provoca la desorientación, los choques con edificios, que de esto está inundado Internet de este tipo de videos, y también un aumento, por supuesto, de la mortalidad. Entonces, el ruido afecta esa capacidad de ciertos depredadores para detectar sus presas, pero también impide que las presas a veces detecten los depredadores. Entonces, esto podemos decir que puede estar desequilibrando las poblaciones de especies y también afectando la cadena alimenticia. Cabe mencionar también, Marían, oyentes, que la lucha contra la contaminación acústica lleva años en las normativas de protección del ambiente y no se considera el contaminante al ruido, pero pese a que la industrialización, ciudades y países han ido creciendo y evolucionando, en todos los países del mundo se han elaborado normas y diversos estatutos que se encargan de la protección del medio ambiente contra el exceso de ruido. Los esfuerzos más serios y las comunidades internacionales se traducen en la profundización de los estudios sobre causas y origen, o sea, las fuentes del ruido y las fuentes del sonido, y también el deterioro y políticas de prevención y control de la contaminación sonora. Países en Sudamérica como Bolivia, Chile, Ecuador, también Venezuela y algunos otros países en Europa también pues han hecho ingentes esfuerzos por modificar sus legislaciones para regularizar el ruido y la contaminación por ruido. Por ejemplo, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela firmaron en Cartagena de Indias, en Colombia, un acuerdo llamado el Acta de Barahona el 5 de diciembre del año de 1991, creando así un comité ambiental andino con base en la primera reunión de actividades nacionales del medio ambiente que se celebró también unos días antes en Caracas, Venezuela, en agosto del mismo año. Su objeto fue entonces centralizar los esfuerzos sobre conservación del medio y disminución de contaminación a nivel regional, nacional y municipal en toda esa zona, todo lo que es Sudamérica, sin que hasta el día actual, conforme a informes diplomáticos, el mismo se haya puesto en práctica. Muy, muy grave esta situación. Se han reunido, se han hecho legislaciones, pero llevarlo a la práctica ha sido el problema. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Los animales urbanos también sufren por el ruido. ¿Te imaginas lo que es vivir en una ciudad donde tu comunicación natural se ve interrumpida constantemente? La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Estimado Guillermo y oyentes, después de escuchar esta reflexión, pues uno se debe preguntar, ¿pero qué podemos hacer? Y es que es importante promover medidas como la reducción del tráfico en ciertas zonas, pero también quiero destacar algo que considero fundamental, y es la creación de los corredores ecológicos urbanos y la implementación de barreras acústicas en las áreas sensibles. ¿Y cómo funcionaría esto? ¿Qué es un corredor urbano? Pues estas son esas franjas de vegetación o espacios naturales diseñados precisamente para poder conectar hábitats fragmentados, pero dentro de la ciudad. ¿Cuál es el propósito de esto? Es poder permitir el desplazamiento seguro de la fauna, poder reducir el impacto del ruido y también mejorar la biodiversidad en entornos urbanos. Esto es fundamental para poder mitigar los efectos negativos de la urbanización en los ecosistemas y a la vez poder proporcionar refugios naturales a muchas especies. Pero ¿realmente puedo hacer yo en el barrio con las personas
del comité ambiental o lo puedo hacer de forma individual, un corredor ecológico? Pues la verdad, sí, porque aquí hablamos entonces de áreas interconectadas. Pueden ser jardines, pueden ser techos verdes, zonas arboladas. Lo importante es que esto permita a la fauna poder desplazarse entre diferentes hábitats. Ideal, por ejemplo, en los antejardines, pero también tener esa conciencia, Guillermo, y quiero que ampliemos al respecto, porque qué bonito es decir, mire, quiero que me visiten ciertas especies, pero también generar esa conciencia de conservación, esa conciencia de cuidado, esa conciencia de que me han empezado a visitar algunas especies de ave migratoria, pues generar una conciencia precisamente en esa cadena de bienestar llamada corredor ecológico para que todos la conservemos, para que cuidemos, para que hablemos con los vecinos y les digamos, mire, es que aquí llega una especie que es, por ejemplo, visitante, mientras en el norte están pasando el invierno, pues ella viene a pasar aquí ese veranito eterno que tenemos. Entonces es generar esa conciencia también y sobre todo reducir ese impacto del ruido, porque la vegetación de los corredores actúa como una barrera acústica. ¿Y aquí qué pasa? Que se absorbe y a la vez se dispersa, digamos, el ruido urbano y esto beneficia tanto a la fauna como a las personas. Fomentar estos espacios verdes dentro de la ciudad, yo creo que también encerrado en una sola palabra, es vida no solo para los animales, sino también para nosotros. Qué delicia cuando podemos caminar por un bosque urbano, Guillermo. Pues usted lo ha dicho, Marian, la contaminación acústica también afecta muchísimo la biodiversidad, hasta tal punto de llegar a alterar de forma bastante fuerte el equilibrio de los ecosistemas silvestres. Los animales seleccionan sus hábitats teniendo también en la cuenta diversos factores y entre ellos uno de esos factores es el ruido. Una especie que no tolere los ruidos difícilmente podrá adaptarse al resto de condiciones de un determinado hábitat. ¿Y esto qué puede provocar entonces? Pues principalmente los efectos de la contaminación acústica afectan muchísimo a las especies animales, provocando que éstas huyan de determinados entornos. Su desplazamiento pues puede de alguna manera también alterar los ecosistemas de determinada zona o región donde habitan. Lo que puede ocurrir es que la contaminación acústica afecta a aquellas especies depredadoras que acaban marchándose en busca de otro hábitat. Por tanto, sus presas pueden crecer fuera de control, llegando incluso a alterar la vegetación, la flora de una determinada zona, o llegando estas mismas especies a convertirse en un gran problema. Estos efectos de ruido no solo afectan a los ecosistemas terrestres, las especies marinas que viven en los mares y océanos también sufren sus efectos. Muchos estudios han demostrado que el ruido de los barcos y naves afecta principalmente a especies marinas como las ballenas orcas, por ejemplo, o los delfines. Estas especies animales dependen de la emisión de ondas para poder reproducirse y encontrar alimento. Las altas frecuencias derivadas de las embarcaciones distorsionan la comunicación de estos animales, llegando así también a provocar su desaparición, contribuyendo así a su extinción. Mucho de estos temas entonces seguiremos hablando con ustedes porque tenemos que tener en cuenta que los efectos de la contaminación acústica pueden alterar los ecosistemas silvestres hasta el punto que pueden llegar a desaparecer. Hacemos una breve pausa aquí en nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio, y ya regresamos con todos ustedes.